Bien, entonces, ahora sí, vamos a empezar. Le doy la bienvenida oficialmente. Estamos en el webinario de Hebreo Bíblico de eTeacher Group, de eTeacher Biblical, y hoy vamos a hablar de las leyes de la liberación del esclavo. En muchas partes aparece el nombre leyes sobre esclavos. Pero resulta que cuando uno está estudiando esas leyes en diferentes códigos en el Antiguo Testamento, se ve que la preocupación principal es en la liberación del esclavo. Defender al esclavo en lo máximo posible. No se considera al esclavo como en otras culturas de aquellos tiempos, no se considera al esclavo que va a seguir en esa situación para siempre, sino cómo se libera y inclusive qué indemnización hay que darle cuando se libera. Vamos a leer versículos de varias fuentes, de Éxodo, de Deuteronomio y de Levítico, y compararlos. Lo que ustedes ven en ese dibujo es un dibujo de una tumba en Tebes, Egipto, de la siglo XIII antes de la era común, y describe un esclavo. En algún trabajo hay algunos que es una máquina de irrigación, pero es claro que es un esclavo que trabaja en el campo. Nosotros estamos siempre acostumbrados a ver los dibujos que se han encontrado de los esclavos construyendo pirámides, trabajando en la construcción, pero la verdad es que hay evidencias de trabajo de esclavos en todos los campos posibles de trabajo. La economía en aquella época antigua no podía subsistir sin trabajo de esclavos. ¿Cómo saben los arqueólogos que en esos dibujos que de vez en cuando se encuentran, se dibujan esclavos? Ellos tienen su forma de analizar la figura, cómo está vestida, qué está haciendo, etc. Entonces, el webinario de hoy va a hablar más de la ley de liberación del esclavo. Otras leyes también van a ser relacionadas. Todo lo que se encuentra es relacionado al mejorar la vida del esclavo, no voy a decir, pero a proteger el esclavo. Quiero empezar a hablar un poco, una introducción a los tipos de la ley bíblica. Es muy importante porque lo vamos a ver en los versículos que leemos. Hay dos tipos de ley apodíctica, que son mandatos y decretos directos, como los 10 mandamientos. Pueden empezar con una negativa, como algunos mandamientos, o están escritos en forma positiva, pero son decretos y no hay ejemplos, son muy generales. El otro tipo de ley bíblica es la ley casuística.
Ahí hay casos particulares y cada caso, después de la ley general, la apodíctica, vienen casos específicos y las consecuencias legales de cada uno de esos casos. Cuando empieza la ley apodíctica, no tiene ningún adverbio especial que adelanta. La ley apodíctica es como recordarás, guardarás, no matarás, ¿sí? Pero la ley casuística empieza generalmente con la palabra hebrea ki, que podemos decir puede ser cuando, en este contexto de la ley casuística, y muchas veces hay detalles, más detalles. Entonces, para señalar los diferentes detalles de la ley, empiezan las frases con la palabra im, que significa sí. Vamos a decir que esto es cuando. Otra cosa acerca de la ley, hay dos tipos dos clases de leyes. Están las leyes entre el hombre y Dios. Están las leyes entre el hombre y su prójimo. El énfasis está muchas veces en que el cumplimiento de las leyes entre el hombre y su prójimo, leyes de moral, de ética del campo social, de la sociedad, son la base para la relación del hombre con su Dios. La relación del hombre con su Dios depende mucho de cómo ese hombre se comporta en el ámbito social. La preocupación por el pobre, por la viuda, los huérfanos y, por supuesto, lo que vamos a ver hoy, también el forastero, y hoy vamos a ver el esclavo. Y algo que hemos visto, algo básico, siempre se relaciona a la alianza entre el Dios de Israel y el pueblo de Israel. Y esta alianza está basada en la justicia social. Lo hemos visto porque estamos leímos todos palabras del profeta Amós, y de ahí se implica que lo más importante es la justicia social. La parte del culto, la parte oficial, que vamos a decir, de los sacrificios, todo esto llega a Jerusalén 3 años durante el año al templo. Todo esto es la parte de fuera. Por dentro, la parte interna básica es la justicia social, la relación entre el hombre y su prójimo. Entonces era natural de los reclamos del profeta Amós, del cual hablamos en los dos últimos webinarios, recordar una parte muy importante que es la ley, una de las leyes con todas sus ramificaciones, que habla de la liberación y de la vida de los esclavos. Vamos a empezar en Éxodo 21. En la sociedad antigua no se podía subsistir sin trabajo de esclavos. La esclavitud inclusive fue una de las soluciones en una situación económica
difícil. Una persona que acumulaba deudas, que no podía seguir viviendo como hombre libre porque no tenía dinero y tenía muchas deudas, se vendía él mismo, a sí mismo, a su familia o a miembros de su familia como esclavos. Nosotros, si ustedes quieren anotar ahí, en Reyes 2, capítulo 4, primeros dos versículos, se habla de una viuda que se quedó sin medios económicos y sus dos hijos fueron llevados obligados a ser esclavos. En el libro de Nehemías, una época tardía después de que volvieron del exilio en Babilonia, en Nehemías 5 se habla también de los ricos de Judá que han tomado esclavos de la gente pobre y han tomado los bienes de los pobres. Primero se tomaban los bienes, después cuando la persona se quedaba sin nada, entonces él mismo se vendió como esclavo. Las leyes, de vez en cuando voy a mencionar leyes las leyes de Hammurabi o otros documentos de leyes, pero como más que nada nos interesa hoy la ley bíblica, no voy a hacer muchas comparaciones como en otras oportunidades, pero sí, dentro de los documentos que vamos a leer, los 3 códigos de leyes, el de Éxodo es el más antiguo. Fue elaborado, según apreciamos, y puesto por escrito, vamos a decir, en el siglo IX antes de la era común. No, después vamos a ver material, el de Código de Leyes de Deuteronomio y último de Levítico, y tiene la razón, es la antigüedad de la ley y a lo mejor unas interpretaciones un poco diferentes y veremos por qué. Empezamos a leer en Shemot, Éxodo 21. Aquí está la palabra que yo mencioné antes, la palabra ki, estará siempre resaltada, y abajo ustedes ven 2 veces im, si. Ki es la ley general. Y después, diferentes casos que pueden pasar y según como ejemplos y la ley. Entonces dice así, y otra cosa más, perdón. La ley en el libro de Éxodo aparece directamente después de los 10 mandamientos. De la entrega de las tablas de la ley empieza el código de leyes. En el primer mandamiento, al principio, se menciona un argumento que vuelve y se repite en los códigos de leyes, porque dice que recuerda al pueblo de Israel que fueron esclavos en la tierra de Egipto. Muchísimas veces el argumento para tratar en forma justa a los esclavos o los trabajadores o los pobres es: recuerda que fuiste esclavo en Egipto, o recuerden que fueron esclavos en Egipto. Entonces, el primer asunto que se trata en el Código de Leyes es esto, de los esclavos. Es la prioridad. Y más adelante vamos a ver, cuando se habla
de leyes que se refieren a asesinatos. Entonces también ahí están los esclavos, leyes respecto a esclavos que murieron, que fueron maltratados. Esto está paralelo al mandamiento de no asesinarás, no matarás. Vemos inmediatamente la relación entre los mandamientos y el código general. Entonces, כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. כי תקנה עבד עברי. Ahí nos detenemos un momento. ¿Qué significa עבד עברי? Un siervo hebreo. Si ustedes miran el primer capítulo del libro de Éxodo, donde se cuenta del nacimiento de Moisés, se menciona en las palabras de la hija del faraón, se menciona que este niño es de los hebreos y dice Ivrim. También la hermana de Moisés, cuando ofrece traer una nodriza para el niño, habla de Ivriot. Y nosotros conocemos de documentos encontrados en Nuzu, en lengua akkada, y documentos encontrados en Tell el-Amarna, que ahí son cartas en cananeo que escribieron los reyes de Canaán al faraón. Ahí se menciona a un grupo que se llama Apiru. Apiru en hebreo y Ivri tiene muchas consonantes parecidas. Si lo pongo en transliteración, entonces va a ser, perdón, esta es la Ain, A, Ti, Ru, algo así, y Iv, Ri. Y se refiere a Apiru como un grupo social, un estrato social económico, un grupo de trabajadores o de esclavos. Entonces, cuando vuelvo acá y veo Eved Ivri, no obligatoriamente hay que considerar desde el principio que es un esclavo de los israelitas. Puede ser un esclavo relacionándolo a un estrato social que existía en aquellos tiempos, en el siglo X, IX, antes de la era común. Pero la diferencia es que aquí se habla 6 shanim yavod, trabaja 6 años, el séptimo año se libera. ובשביעית יצא לחופשי. El séptimo año sale libre. Otra cosa que hay que recordar aquí es la palabra Hinam, porque en otros códigos de leyes recibirá indemnización. Entonces יצא לחופשי Hinam. Solamente libertad, es también mucho. Bien, y por otro lado empiezan los detalles. Entonces el primero es que si él entró a la esclavitud solo, sale solo, él. Pero si entró a la esclavitud
con su mujer, ella saldrá con él. O sea, no es de antemano, se sabe que no es un esclavo para siempre, sino después de 6 años saldrá. El problema es si el año séptimo es el año séptimo, según la ley de la Torá, el año de la liberación de la tierra, o simplemente el séptimo año de su trabajo. Pero está muy claro que su trabajo tiene, su estado de esclavo tiene un límite. Después de 6, el año séptimo, él se libera. Hinam es de balde, sin recibir dinero, sin recibir indemnización. A veces veo preguntas que hacen en el chat, pero si no contesto a sus preguntas, anótenlas y cuando llegue el momento de preguntas, se acordarán y me preguntarán. Bien. Otro ¿sí? Otro caso. Im אדוניו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים או בנות, si su amo le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. La mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Aquí hay algo muy importante. Él no puede liberar a una mujer o a unos hijos que pertenecen al amo. Si la mujer es una mujer que el dueño, el amo le dio, los hijos y la mujer siguen siendo esclavos de este mismo señor, de este mismo amo. Y el esclavo no puede causar en ninguna forma que se liberan. Estamos comparando dos valores muy importantes, el valor de la libertad y el valor de la familia. Y resulta que la libertad, según lo que nos presenta esta ley, la libertad es más importante que la familia. Entonces, la familia queda en la esclavitud y él sale libre. Si habrá tiempo, veremos con detalles a lo mejor las diferencias entre las leyes acerca de mujeres y de hombres. Si la mujer, con la mujer hay esclava, sierva, hay ciertas leyes diferentes y vamos a ver dentro de poco algunos de ellos. Lo que aquí es importante recordar es el valor de la libertad, más importante que el valor de la familia, o el conflicto entre dos valores. Esa es uno de los dibujos que acostumbramos ver, esclavos en construcción o en agricultura. Dibujo egipcio. Bien, ahora viene, por supuesto, la naturaleza es que el esclavo que no quiere salir sin la familia, y dice, Ve'im amor yomar ha'eved, si dice el esclavo, Ahavti et adoni, yo amo a mi señor, et ishti, amo a mi mujer, ואת בניי y a mis hijos, לא אצא חופשי, no quiero salir libre, והגישו אדוניו אל האלוהים, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Aquí la palabra Elohim, Dios, se refiere, como en algunos textos, a los jueces que están en la puerta de la ciudad o la gente sabia, importante de la tribu. Veigisho el hadelet, y entonces lo arrimará a la puerta o al poste o en la mezuzá.
ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. Entonces lo acerca al puesto, al poste o a la puerta y perfora su oreja y así va a ser un siervo para siempre. Si para el esclavo, la familia, yo diría el valor de la familia, no tanto amo a mi señor, sino prefiere quedarse esclavo, pero con su familia, entonces quedas esclavo para siempre. El acto de perforar la oreja, dos comentarios. Uno, es simbólico. Estamos cerca a la época de la entrega de la ley y entonces la memoria de la liberación de la vida de esclavos en Egipto, junto con la declaración que se repite muchísimas veces, porque ustedes fueron esclavos, recuerden que fueron esclavos. Entonces es algo completamente contrario a la idea de la libertad que es tan importante. Si tú esclavo has decidido, prefieres ser esclavo de un hombre que siervo de Dios, como hombre libre, entonces esa oreja, ese oído que ha oído la ley, que ha escuchado la palabra de Dios por medio de los sabios, de los ancianos, de los jueces, y de todo modo decides. Entonces por esa oreja te van a señalar que eres esclavo para siempre. Difícil. En la ley de Hammurabi, código de ley de Hammurabi, que es un código asirio muy antiguo, ahí se perfora, se deja señal en la oreja de un esclavo que se rebeló contra su amo. Aquí es una señal de esclavo de vida para siempre, alguien que prefiere ser esclavo de un ser humano que ser libre y siervo de Dios. O alguien que prefiere estar con su familia y no estar libre, sin familia. Es un punto que hay que considerarlo, reflexionar, pero nosotros queremos leer todos los versículos, ¿verdad? Bien, ahora vienen algunas de las leyes respecto a la sierva, la amá, a la esclava. Primero, lo importante, וכי ימכור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים. Cuando alguien venda a su hija como sierva, ella no saldrá libre como suelen salir los siervos. Estas son las palabras clave, vendas tu hija. Padres solían vender a sus hijas a otros hombres como para que sea su esposa o su concubina o su sierva. Fue vendida para siempre porque fue destinada para darle hijos al amo o al hijo del amo. En este caso, que es para cuando ella está vendida y es la esposa o la mujer, la concubina del amo o de uno de sus hijos, hay que tratarla como una de las hijas de la familia. Lo vamos a ver pronto en otro versículo, se menciona que ella es parte de la familia. Por eso, si el dueño la vende a otra persona, es como traicionarla. Si ella dio hijos a esa familia,
se considera libre aunque sigue perteneciendo a esta familia. Una mujer sin una familia que la proteja no tiene cómo vivir. Entonces, para la sierva es mejor quedarse con esa familia para siempre, aun cuando ella, ya el amo no la quiere, pero ella está ahí. Vamos a ver ahora esa palabra im otra vez, un caso particular. Im ra'a beinei adonea, si no agrada a su señor, asher lo, y aquí hay que leer este lo y no el lo con alef, para los que saben hebreo, este es uno de las correcciones de los escribas, correcciones famosas en la misma época de los que se pusieron las vocales, los puntos vocálicos, habían correcciones del texto dentro del texto. Entonces, si no agrada a su señor, Ki lo yada, porque él la tomó para esposa, pero no le agrada, Vehefda le'am nochri, se le permitirá que se rescate, pero no puede venderla a alguien de otro pueblo. La palabra hefda es una palabra especial que dice que significa que la va a rescatar, o sea, el hombre, el amo, le puede dar permiso para que ella pague y queda libre. ¿Cómo va a pagar? ¿Con qué? Pero no puede venderla a otro pueblo y lo imshol lemojora bevigdo ba. Esta venta a otro pueblo o a otra persona, venderla es como traicionarla, tratarla mal. Entonces, no venderla, darle la posibilidad que salga libre, pero ella tendrá que pagar por eso. Y como nosotros sabemos que la situación de las mujeres era tal que no eran económicamente independientes, entonces es muy difícil que pase. En la mayoría de los casos, en la realidad, las mujeres esas se quedaron en la familia. Lo máximo que podía hacer es volver a casa de su padre, donde tampoco la tratan bien. Casarse con la hija de un esclavo, un hombre libre, no encontré un caso así. Generalmente, si la hija de un esclavo pertenece al amo, y generalmente el amo se ocupa de que sus esclavos se casan. ¿Entiendes? O entienden todo, porque es su interés. Entonces tendrán hoy hijos y los hijos también le pertenecen al padre, al amo. Así que no hay caso de ese tipo. No encontré ningún escrito. Esto se supone que es la ley más justa acerca de la esclava, ¿sí? Primero porque se compra para ser parte de la familia, para dar hijos. Y si no la quiere después de un tiempo, generalmente se quedaba ahí. Ahí está. Im livno yadena, que mishpat abanot ya'asela. Si la compró de esposa para su hijo, entonces va a ser parte de la familia, como las hijas de la familia. Significa tratarla bien, ¿sí? Im acheret ikachlo, si él toma, el amo, toma otra esclava, otra sierva, otra esposa, otra mujer,
שאירה כסותה ועונתה לא ייגרע. לא ייגרע. Eso es muy importante. Acuérdense en la hora de Salomón que tenía 1000 mujeres. Si toma para él otra mujer, no disminuirá su alimento, su vestido, ni el deber conyugal. ואם שלש אלה לא יעשה לה, ויצאה חינם en כסף. Y si ninguna de estas tres cosas le provee, ella saldrá de gracia sin dinero. O sea, sin indemnización, חינם. ¿Sí? Lo que vimos antes, חינם. ¿Qué tiene que darle si toma otra y a ella no la considera? Tiene que darle casa, vivienda, alimento, vestido y relación conyugal. Muy importante. Es en aquellos tiempos consideración muy especial, muy distinta. O sea, él tiene que seguir tratándola con respeto. Y entonces ella podrá tener más hijos. Y mientras más hijos varones, y eso sabemos de otras fuentes, mientras más hijos varones tiene una mujer, más está apreciada. Porque los hijos varones ayudan al padre, al amo, a enriquecerse. Sí, los amos tenían varias esposas o mujeres. A veces la esposa con la cual se casó no puede tener hijos, como en el caso de Sara, o de Rachel, o de Lea. Entonces le dieron a los esposos de ellos, le dieron las esclavas para tener hijos. Vamos a decir, una vida muy distinta a la de hoy día, o en algunos aspectos similar. Otra ley, ahora estamos hablando de daños que se le causan al esclavo. Aquí está parte de responsabilidad del amo o dueño hacia el esclavo. Cierta responsabilidad, entonces. וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con un palo y muere entre sus manos, será castigado el amo. Será castigado. O sea, será castigado. Hay ley donde, otra ley que dice cuál es el castigo de una persona que hiere a otro ser humano y ese ser humano muere. Hay ley. No, él va a tener un castigo de muerte también. Pero, ¿qué pasa aquí? אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם, כי כספו הוא. Si el pobre siervo, después de los golpes, sobrevive durante 2 días y se ya'amod, o sea, tiene fuerza para estar de pie, ya no está moribundo ahí en su cama, entonces no hay retribución, no hay castigo para el amo. ¿Por qué? Porque ese siervo que ahora está enfermo, que no puede a lo mejor trabajar, él lo pagó, es su propiedad. Entonces él sale perdiendo si él golpeó al siervo tan fuerte que el siervo ahora perdió habilidad de trabajo. Él sale perdiendo en su dinero, es su propiedad. A mí siempre me interesó eso, 2 días en cama y levantarse a trabajar. 2 días de sobrevivencia es suficiente. En aquellos días sí, porque no había la medicina de hoy.
que después de un mes en coma una persona vuelve a la vida. No, si no murió inmediatamente, en 2 días máximo, o muere o puede trabajar y los golpes no fueron tan duros. Es difícil pensar en eso, en la libertad que tenía el amo de golpear al siervo o a la sierva. Ahora, וכי יכה איש את אין עבדו או את אין אמתו, ושחתה לחופשי, ישלחנו tachat עינו. Si no vamos a leer ahora, pero está esa ley de ojo por ojo. Esto representa una de esas leyes de ojo por ojo. O sea, si alguien llega al ojo de un siervo o el ojo de una sierva y lo daña, le dará libertad a razón de su ojo. ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל, לחופשי ישלחנו tachat shino. Si hace saltar un diente de su siervo, un diente de su sierva, por su diente le dejará en libertad. Dicen los sabios comentaristas, no se habla de un ojo o de un diente, se habla de un daño, de dejar inválida a una persona. Entonces le dicen al amo, si tú eres tan cruel que puedes dejar a otra persona, a otro ser humano, inválido, que tú, Dios lo creó completo y tú lo estás mutilando, entonces él está libre. Ojo y dientes son símbolo, porque ojo todavía entendemos, pero diente, o sea, inclusive un daño pequeño a este ser humano creado por Dios. Entonces, esa crueldad hacia los siervos debe dejar de existir, porque el daño material al dueño va a ser mayor. Entonces, nosotros vimos antes y dijimos 2 días y después de 2 días, ¿qué va a pasar? Ahí está. Si queda un daño fuerte al siervo o la sierva, están liberados. Y aquí algo más. אם עבד ייגח השור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו והשור יסכל. Hay una serie de leyes ahí de daños y perjuicios de shor, que es el toro, o buey, que simboliza, vamos a decir hoy, el vehículo, el carro de una persona. Si algo que es mío causa daño a otra persona, tengo que pagar por eso. Entonces, si el buey del amo cornea a un siervo de otra persona o a una sierva, el dueño del buey tiene que dar al dueño del amo o del siervo de la sierva 30 ciclos de plata y al buey hay que matarlo. O sea que el siervo, el esclavo es propiedad del dueño. Si alguien causa daño al siervo, esta persona tiene que pagar 30 ciclos, 30 shkalim, que según lo que encontré en la literatura de arqueología e historia, era el precio acostumbrado de un esclavo. En las leyes de Hammurabi se paga al dueño 1/3 del valor del siervo.
Entonces, esto fue hasta ahora nada más el código de Éxodo y no sé la equivalencia de 30 shekalim en otro dinero, en dinero de hoy no sé. Eso no es la cuestión. La cuestión es que cada siervo tenía máximo valor de 30 ciclos. Ahora vamos a abrir un poco la discusión. Y ver si tienen otras preguntas que yo no logré ver en el chat y otros comentarios, porque recuerden, tenemos que leer otros dos códigos de ley. Así que si hay preguntas, levanten la mano, no en el chat porque no lo voy a ver. Levanten la mano si quieren preguntar. Sí, Gabriel. Un momento. Ya tienes micrófono. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Shalom, Marta. Shalom, shalom. Quería preguntarte con respecto, tú hablabas en la introducción, el versículo 6, de la expresión siervo de hebreo, Ajá. haciendo alusión a Moisés, que se estaba haciendo referencia pues a que era de los israelitas, los siervos eran de los israelitas, ¿cierto? Sí, sí. Tú me corregirás en la siguiente apreciación. También podría estar haciendo referencia a Abraham, sabiendo que fue el primero al cual se le llamó hebreo. Ya te lo voy a explicar. Mira, esto generalmente se explica cuando se estudia el nacimiento de Moisés y tengo planificado un webinario en ese tema. Abraham lo llamaron Ivri porque vino de Ever Anard. Ever es el otro lado del río. Él vino del otro lado del río, o sea, él vino de Mesopotamia. Entonces, es una explicación. Podemos unir las dos explicaciones. Podemos decir que en cierto momento los que vinieron del otro lado del río no eran canaanitas, los llamaron Ivri, y durante la historia, son alrededor de 500 años de historia de ocurrencias, esas personas perdieron sus pertenencias y se vendieron como siervos, como esclavos. Entonces, hay evidencias de personas, los reyes de Canaán se quejan en cartas escritas al faraón de un grupo de Apiru que quieren entrar a sus ciudades y quieren conquistar a sus ciudades. Entonces, se supone que estas evidencias se refieren a la entrada de los israelitas a la tierra de Canaán después que salieron de Egipto. Y que no fue una sola entrada de un pueblo completo, sino fue paulatinamente un proceso. Y que la historia contada, la versión oficial del libro de Josué, que es muy distinta de la versión del libro de Jueces, hay una versión que dice todos entraron y conquistaron y no había problemas. La otra dice no, entraron, conquistaron, los subyugaron a ellos, tenían jueces, etcétera. Y posiblemente se refiere a la misma gente, solamente que a veces ciertos términos durante el proceso de la vida, de la historia, cambian su significado. De otro lado del río surgió un grupo de personas extraños o extranjeros a los cananeos.
Toda Raba Marca, es posible que este concepto de esclavitud introducido dentro de los israelitas haya venido también de una forma implícita en esos esclavos que trajo Abraham. Bueno, Abraham, los patriarcas manejaban también el concepto de siervos, Sí, ¿cierto? sí, por supuesto. Abraham, Isaac, Jacob, Sí, y por venían de allá supuesto. ese concepto de Babilonia, Sí, por ¿cierto? supuesto. Sí, por supuesto, por supuesto. Y la ley de Éxodo viene para corregir algunos conceptos y darle posibilidad al proteger al esclavo, al siervo y darle posibilidad de salir libre. Esa es la idea. Aquí hay cambio. Por ley tiene que salir libre. Aunque hay muchas cosas que nos parecen hoy día no incorrectas, esta ley es mucho más humana, humanista o humanitaria que las leyes de Asiria y de Canaán. Entonces es como corregir algo que alguna costumbre y les dije, no había posibilidad no tener siervos o no ser siervo en aquella época. El que no tenía dinero o tierra tenía que subsistir. Bien, vamos a ver una o dos preguntas más si hay. Leonardo, ya te paso el micrófono. Sí, Leonardo. Leonardo Viegas, sí. Sí, Leonardo. Sí. Buenas noches. Leonardo, perdón, sí. Buenas noches. Mira, yo tengo una duda. Se habla de un término. Buenas noches. Se habla de un término de 6 años. ¿Esto y quién lo instituyó como tiempo? ¿Qué significa quién lo instituyó? Estamos hablando de un código de leyes que fue escrito en el siglo IX antes de la era común, que es tiempo del rey David, del rey Salomón, y esta ley vino en su forma de tradición oral y se refiere a la ley que tenían los israelitas desde la época que salieron de Egipto. O sea, es parte del código de ley que se presenta en el Antiguo Testamento como el código de ley dado por Moisés a Aarón, a los sacerdotes, a los viejos y pasaba en forma oral de uno al otro. O sea, fue dictado, me supongo, por parte de Dios a Moisés. Sí. Ok, gracias. Y Marco, un momento. Sí. Shalom, Malca, buenas noches. Una pregunta aquí. Entonces, ¿debo de entender que la relación como esposa empezaba con una esclavitud? No. No se habla de esposa, tienes como ejemplo la historia de los 3 patriarcas y sus mujeres. No viene como esclava. La que se vende para sierva es una más, pero generalmente no se casa con la sierva, la toma como mujer. Hay una diferencia. La esposa viene representada por una familia, más adelante con un tribu. Ella pertenece y está de un cierto estrato social más alto que la que es esclava. Entendido. Entonces, ¿cómo quedaría tipificada la cuestión de adulterio en este aspecto? Adulterio es lo que dice en los 10 mandamientos cuando alguien quiere tener la mujer de su prójimo. Ese es adulterio. Ok, perfecto. Una mujer que ya es de otro, es de otro. Ok, gracias, Malca. Bien.
Me van a perdonar, pero quiero seguir para darles un panorama completo y si después hay más preguntas, vamos a volver al tema porque hay otras leyes. Ahora estamos hablando de Deuteronomio 25. Deuteronomio tiene una actitud, una idea mucho más humanitaria. En Deuteronomio, en Éxodo, el lenguaje de la ley es muy seco, muy determinado. En Deuteronomio se trata de hacer dos cosas. Al Señor, al amo, convencerle que el siervo es un trabajador. Un trabajador no es un siervo. Es cuando sale libre hay que darle indemnización, hay que tratarlo bien. La ley en Deuteronomio ofrece ventajas al amo, ventajas en retribución de parte de Dios y bendiciones y prosperidad al amo que trata bien a su siervo y lo deja en libertad completa con darle indemnización, darle algo cuando sale, como si fuera un trabajador. Deuteronomio quiere ver el amo como una persona que se preocupa por el trabajador. Y por supuesto, así se preocupa más por los siervos. Se piensa que esta ley, nosotros en la base creemos que toda ley provino de Dios a Moisés y de Moisés se pasó a los sacerdotes, los profetas, los sabios, los viejos de las tribus, etc. Pero esa misma ley tiene como muchísimos años adelante salieron nuevas explicaciones a cada una de las leyes. Esa es la posibilidad de hacer la ley más adecuada para el tiempo y más, vamos a decir, dejar que la ley se preocupe más por las personas y por las ocurrencias de la vida que sigue y cambia. No es lo mismo la vida de los que salen de esclavitud y entran y acaban de entrar a una tierra nueva y tienen que asentarse y construir un reino que los que ya están en un reino y tienen cierta experiencia vivida y algo ha cambiado. Entonces vamos a ver que hay cambios. Y los cambios están para mejorar la relación entre el amo y el siervo. Aquí está. כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך 6 שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך. Primero, se habla de tu hermano hebreo o hebrea, ahí está muy claro que no es un siervo de los otros pueblos cananeos, sino es tu hermano. Cuando le dicen al amo es tu hermano, ya implica, trátalo bien, es tu hermano. Sigue saliendo el 7º año, pero el trato es diferente. Y además, ustedes ven que aquí está también la sierva. Si el término aquí, ivrí o ivría, se refiere a un estrato social, posiblemente ya no. Se piensa que esto es el siglo VI, más o menos. Entonces, ahí está la idea. Ustedes pueden ver en Jeremías, si no logramos leerlo, yo les diré dónde, un intento de liberar esclavos, ¿sí?
Más o menos esa es la época. Y ahora viene un paso más. Otra vez vemos el ki, ¿sí? La parte general. וכי תשלחנו חופשי מעמך, y cuando lo dejes libre, lo teshalchenu reikam. ¿Ustedes se acuerdan esa palabra jinam que vimos antes y dijimos de balde? Tienes que, él saldrá, pero saldrá libre sin indemnización. Aquí es el contrario. Lo teshalchenu reikam. Ha'anek תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך אשר ברכך אדוני אלוהיך תיתן לו. No lo envíes en manos vacías. Tienes que darle libremente de tus ovejas, de todo lo que tienes, ¿sí? ¿Ustedes lo ven? De todo lo que Dios te bendijo a ti, le das. Entonces, la relación, el trato al siervo es un trato a una persona. El siervo es como un obrero, y hay que darle indemnización. No se habla de dinero, sino de todo lo que los bienes, porque él ha trabajado en esos lugares. Él te ayudó en alguna forma de enriquecerte. Entonces le vas a dar todo lo que Dios te bendijo, dele a él también. Aquí hablamos de instrucción al amo, al Señor, para que él quede bien con Dios. Al tratar a tu siervo así, tú cumples el precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo. Él trabajó 6 años, dele una indemnización. ¿Y cuál es el argumento principal? Vezacharta ki eved haita be'eretz Mitzrayim. Te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Vayifdecha Adonai Elohecha, al ken anochi betzavcha et hadavar hazeh hayom. Fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató, por eso yo te mando esto hoy. No 2 cosas. 1, que fuiste esclavo, y 2, que Dios te liberó. Entonces, Él te liberó a ti, tu deber es liberar a tus siervos. La memoria de la esclavitud en Egipto es uno de los argumentos más fuertes para muchísimas leyes. Acuérdate siempre cuál era tu situación y no olvides de dónde vienes. Ahora viene el segundo caso, porque es algo natural posiblemente, y dijimos que la gente que no tenía tierra, ¿cómo van a vivir después cuando salen libres? Vehaya ki. Entonces, si él dice, Yomar eleja, lo etze me'imach, no te dejaré, ki ahevcha ve'et beitcha, ki tov lo imach. Él te ama a ti, a tu casa, él se siente bien contigo. Velakachta et hamartzea, venatata beozno ubadlet, vehaya lecha eved olam, ve'af le'amatcha ta'ase ken. Entonces, ahí sí se perfora la oreja. Pero hay una diferencia. Aquí, cuando leímos de la persona que no quiere salir, el esclavo, y hay que perforarle la oreja, se lleva a donde están los jueces. El a Elohim se refiere a los jueces. ¿Sí? Ante los jueces, o sea, un lugar público, la puerta de la ciudad. Pero
en Deuteronomio, en tu casa, no dice el portón, sino dice ugadelet. Ahí es en tu casa, en la casa del amo, no en forma pública. Respeto también al siervo, no lo lleves al público, hazlo en tu casa, porque él quiere quedarse ahí. Él escogió quedarse en tu casa, entonces hazlo en tu casa. Esa marca que nosotros dijimos antes que alguna persona decide por presión económica social, pero por otro lado prefiere o a la amo o a la familia o la protección, esos valores para él son más importantes que el valor de la libertad. Y ahora otra cosa. לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מעמך, כי משנה שכר שכיר עבדך 6 שנים, וברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. No te parezca duro o difícil cuando lo dejes libre. Porque él cobró, este esclavo cobró la mitad, con todo lo que tú le diste cuando sale libre, todavía es la mitad que un jornalero, o sea, un trabajador por día, cobraría por ese trabajo. Entonces tú te ahorraste, ¿sí? Y además dice, el siervo no se vendió a sí mismo, él vendió su trabajo. Él como cobra la mitad de lo que hubiera cobrado si era hombre libre. Entonces déjalo salir y vas a tener la bendición, lo mencioné antes. Yo he oído personas que donan mucho a instituciones. Personas ricas muchas veces dicen, tienen cierta convención, están convencidos de que mientras más donan, más van a tener. Que al dar de su propio bienes a otros y así ayudarles, Dios le está bendiciendo y van a seguir teniendo. Que cuando uno tiene que compartirlo. Y hay algunos que dicen, lo poco que tengo lo voy a compartir, ayudando a otro que tiene menos que yo. Esto sirve como una lección, como una idea, no solamente para los ricos. Podría ser cualquier persona que tiene un solo esclavo. Déjalo salir, dele lo que merece, vas a estar mejor. A lo mejor dentro de un año vas a tener 2 siervos. Y hay otra cosa. Todos los códigos de ley del antiguo Medio Oriente hablan de la obligación de llevar a un siervo que se ha fugado, que se ha ido, llevarlo, entregarlo inmediatamente a las manos de su amo. La ley en Deuteronomio, la ley bíblica, prohíbe entregar un siervo que escapó a manos de su amo. Y dice así, y aquí dice así, לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו. No entregarás a su señor el siervo que huye de él y acude a ti. עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר, באחד שעריך, בטוב לו, לא תוננו. 2 cosas hay aquí. Primero, él se habitará en medio de ti, en un lugar que él escoge, en alguna ciudad. Eso es 1, el siervo. Y 2, donde tenga bien, no lo oprimirás. Y ahí está relacionado con muchas leyes que mencionan al huérfano, a la viuda, al forastero y al siervo. Cuando hay festividad, festejan contigo.
cuando el día sábado no se trabaja, el día séptimo no se trabaja, no hay trabajo también para el siervo. Él no trabaja el día sábado. Todas las festividades hace contigo. ¿Sí? Entonces, aquí precisamente vemos algo muy, muy diferente de los códigos de leyes de aquella época en otros países, otros lugares. Aquí la relación, el trato del siervo que se escapa es muy, muy humanitario. Y queda para leer el código de Vaikra, de Levítico, porque resulta que entre el código seco y lo que nos pareció a veces muy duro de Éxodo, en contrario aparece el código humanitario de Deuteronomio. Y resulta que el código ese humanitario de Deuteronomio no era muy fácil de cumplir y habían muchas dificultades en ese aspecto. Hay unos versículos en Jeremías que te voy a presentar en español y voy a pedirle a alguien que lea en español, alguien rápidamente. Alguien que todavía no ha participado. Jorge, ¿quieres leer en español? Sí, Jorge. Sí, en español. Sí, todo lo que está aquí. Palabra del Señor que vino a Jeremías después que de Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgar libertad, que cada día uno dejara libre a su esclavo hebreo y a su esclavo hebrea, y que nadie los usara más como un esclavo. Cuando oyeron todos los jefes y todo el pueblo que habían venido en el pacto, dejara libre cada uno a su esclavo y a cada uno de su esclava, que nadie los usara más como esclavos, obedecieron y los dejaron libres, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los esclavos y a las esclavas que habían dejado libres, y de nuevo los sujetaron como esclavos y esclavas. Muchas gracias. Este es Jeremías 34. Era la época de que Nebuchadnezzar estaba cercando a la ciudad de Jerusalén. Se necesitaba unidad en el pueblo y el rey Tzidkiyahu, por un consejo del profeta Irmiyahu, hace un pacto, renueva un pacto con el pueblo, el pacto del pueblo con Dios, y el pacto incluye la decisión de liberar a los esclavos. Pero resulta que después que los liberaron se arrepintieron. A lo mejor era más difícil para los amos vivir sin esclavos, y a lo mejor era también difícil para esos siervos subsistir sin comida, sin casa. Ser libre nada más. En aquellos tiempos, a lo mejor sin nada era más difícil. Así que todo volvió a lo que era antes. Yo no creo que nos dará tiempo de leer las leyes de Levítico, a lo mejor los leeremos en otra oportunidad, pero ahí sí hay una tendencia, eso como introducción, hay una tendencia
de quedar entre la ley de Deuteronomio, que era muy difícil de cumplir, y la ley seca de Éxodo. Ahí también se refiere a los siervos que no son hebreos, o sea, siervos, gente que no es israelita, los cananeos o otros que llegaron y por condiciones económicas tenían que ser siervos. Vamos a ver si puedo contestar algunas preguntas. Angélica. Sí, Angélica. ¿Tienes alguna pregunta? No. Sí. Sí, te escucho. Pensé que no me escuchabas. No, pues en realidad pues muy bueno, muy interesante el tema. La pregunta que yo te hice era que si Deuteronomio es realmente el nombre de ese libro. El nombre de este libro es Devarim. Devarim. Davar es palabra. Sí. El libro contiene como un resumen, es todo un resumen, como si fuera todo el libro en la narrativa desde la salida de Egipto y también menciona a los patriarcas. Es como si todo el libro fuera las últimas palabras de Moisés. Yo digo como si fuera, porque hay ahí palabras de Moisés, pero también estamos seguros que hay aportes de otros sabios, sacerdotes, profetas, porque fue escrito o puesto en manuscrito en una época muy tardía. Antes del exilio, pero bastantes años después de que el pueblo entró a la tierra de Israel. Sí, Angélica. Sí, señora. Todos los nombres que yo digo en español son diferentes de los nombres de los libros del Pentateuco. Los nombres hebreos son o la primera o la segunda palabra del primer capítulo, del primer versículo del libro. Ok. Bien. Muchas gracias. De nada, a la orden. Bienvenida. Vamos a ver. David. Un momento, te paso micrófono. Sí, David. David Eduardo. Muy buenas noches, salud. Es que aquí analizando algo sobre los siervos y los jornaleros, quisiera yo que me explicara qué diferencia hay entre el uno y el otro, debido a que gran parte de la Biblia vemos que se toma como si fuera la misma persona. Ya analizando un poquito más a profundo de lo que habla sobre las leyes de los esclavos, vemos de que un esclavo tenía, digamos, en cuanto a lo monetario, menos privilegios. Te puedo interrumpir un momento. La palabra en hebreo es Eved en dos casos. Traducciones utilizan la palabra siervo y la palabra esclavo. La palabra hebrea es Eved, viene de la raíz Ain Bet Dalet, que significa labor, trabajo y también servicio a Dios. Así que cuando tú lo lees nada más en la traducción y de ahí infieres que hay diferencias, no. Siempre se habla de Eved. Y para la mujer es Amá. Perfecto, sí señor, claro, perfecto, muy amable. Una de las razones que nosotros hacemos este webinario semanal es para aclarar muchas veces por qué es importante conocer el texto de la Biblia en hebreo
Muchas veces nuevos estudiantes cuando hago un curso dicen eso, quiero leerlo en hebreo. Aquí es un ejemplo claro, la traducción, y hay muchísimas traducciones, la traducción es interpretación, la traducción no siempre es directamente de hebreo, puede venir de griego, de latín, del arameo. Hay muchas consideraciones. Cuando uno lee, tiene que leer el hebreo para recibir el mensaje directo del idioma. Muy, muy importante. Y lo pueden decir las personas que ya están estudiando. Vamos a ver. Eduardo, supongo que es otro Eduardo. ¿Sí? ¿O es la misma persona? ¿Eduardo? No. Bien, ¿está Jairo? Sí, Jairo. Adelante. Shalom, Malca. Shalom, shalom. Buenas tardes desde Colombia. Malca, la inquietud mía era la siguiente. Usted comentaba algo de que la ley de Éxodo parece ser que evoluciona hasta Deuteronomio, llegando a ser una ley mucho más sensible, mucho más humanitaria. Y mi inquietud es la siguiente: al parecer las leyes bíblicas evolucionan según avanza la sociedad o según madura la humanidad. Pareciera de que Dios no interviene de manera directa, sino de que en cierta forma, según la humanidad va avanzando, madurando, Él va adaptando a las leyes según la necesidad y la condición. ¿Es errada mi interpretación? Se puede decir en dos formas. Una, que la ley o los conceptos básicos de los 10 mandamientos son tan amplios y dejan que la ley de los humanos se pueda avanzar y desarrollarse con la dirección general que hay en los 10 mandamientos. O sea que cuando dicen ahí, recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, esto debe incluir ya todas las posibilidades de las cuales leímos hoy. Y de ahí el Espíritu del Señor asesoró, podemos decir, a Moisés, y de Moisés pasó a los profetas, a los sacerdotes, etcétera, a los rabinos, según lo que uno cree en todas las exágesis y las leyes de la Mishnah, del Talmud, porque la sociedad se desarrolla, hay una evolución, mientras más se conoce del mundo, más hay cambio en el concepto de qué es la vida y qué es la sociedad. No se cree que de verdad todo fue escrito ahí en 40 días y 40 noches. Escrito, no. Dado en espíritu, dado en la idea general de lo que debe ser la vida de un ser humano, su posición, su relación con Dios y su relación con su prójimo. Y de ahí, esa gente que estaba inspirada por el Señor, ellos interpretaron, se puede decir interpretar, pero en el sentido de como sacar más y más agua, y más agua más dulce y de mejor calidad de la misma fuente. Jairo. Sí, digo, muchas gracias. De nada, vamos con aquí abajo, ya estamos casi terminando. Jorge. Está Jorge Alberto y después Jorge Correa. Paso micrófono, sí.
Shalom, Shalom, shalom. Malca. Sí. Quiero saber si es cierto lo que me enseñaron de que la palabra Deuteronomio significa la segunda ley. Eso significa en latín. Ah, ya. Sí, la Vulgata. Toda la ley en la Vulgata. Sí. En estos días estoy dictando un seminario de los manuscritos del Mar Muerto, de Qumran. Y nosotros estamos empezando apenas ese seminario, pero se ve que habían muchísimas versiones de los libros, de los manuscritos bíblicos del Antiguo Testamento. Y nosotros pensamos que lo mismo pasó con los libros de la ley. No todos son iguales. Ahora se puede ver que hay diferencias entre estos documentos y las diferentes traducciones, porque las traducciones también son muy antiguas y llevan en su traducción el espíritu de la gente que vivía en aquellos tiempos, y la traducción se adecuó también a terminología de aquellos tiempos. Entonces, Deuteronomio, entonces, específicamente, ¿qué significa? Yo no soy experta en latín. Alguien aquí de los participantes te va a decir si lo que tú has dicho es así. Pero Devarim es palabras. Entonces, de Rabín, ¿qué significa la palabras? De Rabín, palabra. Sí. Es más humano. Ahora, usted habló de los rollos del Mar Muerto. ¿El rollo del Mar Muerto es cierto que fue escrito por los esenios? Eso es uno de los temas que se debate, si fueron los esenios o fueron los saduceos, sacerdotes que huyeron de Jerusalén porque han puesto sacerdotes no de la casa de Tzadok, que era de la genealogía de Aarón, el hermano de Moisés. Así que hay un debate entre los investigadores que no hacen la mayoría piensa esenios, pero hay una tendencia también y pruebas que eran los saduceos. Yo tengo entendido que los saduceos eran más que todo guerreros y fueron los últimos combatientes de Masada. No, los saduceos eran sacerdotes. Los combatientes de Masada fueron los celotes. Los celotes, correcto. Bien, muy interesante la pregunta. Quisiera seguir la conversación, pero hay más preguntas. Gracias. Entonces, voy bajando. Ahora sí es Leopoldo. ¿Ah? Leopoldo. Todos los demás, por favor, cerrar micrófonos. Leopoldo. Shalom, Malca. Shalom. Estaba viendo el capítulo que analizábamos de Deuteronomio y parece ser que está indicado en las diapositivas como capítulo 25. Y me parece que es el capítulo 15, ¿estoy en lo correcto? No está indicado, vamos a ver. Ah, sí, aquí es 15, perdón, tienes razón. Sí, y en los últimos 3 versículos de las diapositivas que vimos, ya no identifiqué a qué capítulo pertenece. Sí, pertenece al capítulo, un momento, al capítulo 23. Esto sí es 23. Ok. Bueno, muchas gracias, interesante tema, Malca. Ya gracias. Y gracias por la corrección, muy importante. A veces del apuro de poner las ideas por escrito, eso es lo que pasa. Vamos a terminar la sesión de hoy. Hemos visto la importancia de la idea de la libertad, aun cuando existía la esclavitud. Piensen en eso y compárenlo en la historia del mundo
en general, Estados Unidos, con todas las ideas de la libertad y de la igualdad, Francia, hasta el siglo que 19 fue, 16, o sea, piensen cuál adelantada fue esa idea que la idea bíblica, ¿sí? Teresa, no me olvidé de ti. Siempre estás en mis pensamientos. Perdonan, pero Teresa es una estudiante ya amiga. Gracias, Teresa. Bien, entonces piensen en el trasfondo de la época bíblica, lo especial que fue esa ley que se desarrolló paralelamente a un ambiente que no consideraba vamos a decir, los derechos de igualdad de los seres humanos, la justicia como parte básica de la relación entre los seres humanos en la sociedad. Yo creo que el interés que ustedes han mostrado merece otra sesión que hable de la ley bíblica. Quiero completar la parte de Levítico y hablar un poco de la diferencia entre el siervo hebreo y el siervo que no es hebreo en épocas tiempos más avanzados, como aparece en Levítico. Así que primero quiero agradecerles todos a su gentileza y su participación y sus buenas preguntas. Y vamos a hacer otro webinario, el próximo, un tema interesante, espero. Y quiero terminar deseando Shabbat Shalom a todos y especialmente a todos acá en Israel, que haya de verdad un sábado pacífico, que no haya más posibilidades o momentos difíciles como hemos pasado en los últimos 2 días, de asustarse de vez en cuando, de empezar a llamar a la gente para saber si está bien. Entonces, que sea de verdad un Shabbat Shalom. Abren micrófonos. Vamos a decirnos Shabbat Shalom y Shabbat Pacífica. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Leitraot. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Hasta la próxima semana. Ok, gracias. Shabbat Shalom, Malka. Shabbat Shalom.